Bienvenidos, hermanos y amigos, al estudio de la palabra de nuestro Dios. Y qué bueno es para nosotros poder reunirnos para recordar y aprender acerca de lo que la palabra de Dios tiene para nosotros. Hoy día vamos a leer 2 de Timoteo capítulo 2 y vamos a dar lectura al versículo 14 al 19. Dice la palabra de Dios, 2 de Timoteo capítulo 2, verso 14 al 19. Dice: recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor, a quien no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición de los oyentes. Procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Mas evita profanas y vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. Y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Sino que se desviaron, dice, que se desviaron de la verdad, diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello. Conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invoca el nombre de Cristo. En esta porción le hemos puesto como título útil en el Evangelio. Y aquí el apóstol Pablo, en esta porción del capítulo 2, del verso 14 al 26, nos habla de tres temas importantes. En primer lugar, nos habla acerca de como obrero. Y este obrero tiene que tratar con la verdad, con la rectitud frente a los falsos enseñadores o las falsas enseñanzas. Del verso 14 al 19, lo cual vamos a ver en esta mañana. O en este tiempo. Pero también del versículo 20 al 22 nos habla como instrumentos útil en las manos de Dios. Y debemos apartarnos de toda iniquidad. Y en tercer lugar, nos habla como siervos. Y como siervos debemos desechar cuestiones necias, del 23 al 26. Vale decir entonces que Pablo en esta porción va a hablarnos acerca de como obrero, del 14 al 19. En los próximos videos estaremos viendo lo que continúa de este pasaje. Entonces, como obrero, el apóstol Pablo empieza esta sección diciéndoles: recuérdales esto. Pero permítame leer el versículo 14. Recuérdales esto, exhortándoles delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, lo cual para nada aprovecha, sino que es para perdición a los oyentes. Ahora bien, el apóstol Pablo comienza diciendo: recuérdales esto. Y es especialmente para el liderazgo, para aquellos que ejercen autoridad dentro de la iglesia. Es importante siempre recordar las grandes verdades de la Escritura. Por eso en 2 de Pedro, el capítulo 1, el verso 12 dice, 2 de Pedro capítulo 1, verso 12 dice: por esto yo no os dejaré de recordaros siempre estas cosas, aunque vosotros las sepáis y estéis confirmados en la verdad presente. Sin embargo, el apóstol Pedro dice: yo no voy a dejar de recordarles, a pesar de que ustedes, que yo sé que ustedes saben, que ustedes están confirmados en la fe, pero siempre el apóstol Pedro haciéndolo recordar
estas cosas. Pero no solamente el apóstol Pedro, sino que también el apóstol Pablo en Filipenses, el capítulo 3, el versículo 1 dice: por lo demás, hermanos, gozaos en el Señor. A mí no me es molesto el escribiros las mismas cosas, y para vosotros es seguro. O sea, el apóstol Pablo no se va a cansar de escribir lo mismo, las mismas cosas, porque bueno es recordar. Y nosotros tenemos que recordar la palabra de Dios también, que esté fresco en nuestra mente la palabra de nuestro Dios. Ahora, en 2 de Timoteo, podemos nosotros también encontrar en el capítulo 2, el verso 2, lo que has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres fieles que sean idóneos para enseñar también a otros. La importancia de hacerles recordar para que sean fieles. En 2 de Timoteo, capítulo 3, el verso 10 dice: pero tú has seguido mi doctrina, conducta, propósito, fe, longanimidad, amor, paciencia. Todas estas cosas, entonces, el apóstol Pablo recuerda a la iglesia de Filipos, recuerda a Timoteo, el apóstol Pedro también recuerda a lo de la dispersión, hacerles recordar estas cosas. Y estas cosas, que es la palabra de Dios, es el antídoto contra las falsas doctrinas, contra aquellas falsas doctrinas que se levantaban dentro de la iglesia allí en Éfeso también. Entonces, es el antídoto contra las falsas doctrinas que son destructivas. En segunda de Timoteo, el capítulo 2, que lo vamos a ver más adelante, versículo 17, su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Ahora, tanto Timoteo con los que iban a recibir las exhortaciones debía ser conscientes, de estar conscientes de que estaban en la misma presencia del Señor, conscientes de que Dios estaba guardando, cuidando, guiando su vida. Pero empieza las exhortaciones diciendo en el versículo 14, dice: exhortándole delante del Señor a que no contiendan sobre palabras, en lo cual para nada aprovecha. Pablo escribe a Timoteo, ya había tratado este tema en 1 Timoteo capítulo 6, al verso 3 al 5, que no lo voy a leer, solamente citarlo. Y también en 1 Timoteo capítulo 1, verso 3 al 7, el obrero no debe dejarse enredar y advertir a los hermanos para que ellos tampoco lo hagan. No se dejen enredar por aquellos palabreros que de alguna manera entonces tratan de confundir a la iglesia. Todos los que presten su oído a estas palabras serán arrastrados al desastre, a la perdición, como dice el versículo 14. Avanzamos entonces en el versículo 15. Dice entonces: procura con diligencia presentarte a Dios aprobado como obrero, que no tiene de qué avergonzarse, que usa bien la palabra de verdad. Frente a los hombres vanos que desean los aplausos de este mundo, Timoteo debe buscar con diligencia presentarse a Dios aprobado. Es importante que Dios apruebe lo que somos y lo que hacemos. Él tenía que usar la palabra de verdad. Y la palabra usar se está refiriendo a llevar un rumbo derecho, un rumbo recto, ¿no es cierto? Y dice entonces que Timoteo debe usar la palabra, debe utilizar en forma recta la palabra de verdad. Entonces, el obrero aprobado por Dios no distorsiona la palabra de ninguna manera. Esto requiere de mucho estudio también de parte de los que enseñan la palabra de Dios. De todos nosotros siempre la palabra de Dios
tiene que ser parte de nuestro estudio y el tiempo de la oración. En el versículo 16 dice: mas evita vanas palabrerías, porque conducirán más y más a la impiedad. La labor de Timoteo debe ser positiva, aportando la verdad de la palabra de Dios. La mejor forma de combatir el error es enseñando la palabra de verdad, la palabra de Dios. Hay que evitar el error por su terrible efecto destructor, como se menciona aquí en el versículo 17, que vamos a ver más adelante. Hay que evitar el error, entonces, hay que evitar. Porque es, como decíamos, es un efecto destructor, porque nos conduce a la impiedad, nos conduce pues a ser presa fácil del enemigo de nuestras almas. Hoy día, en nuestros tiempos, abundan en las iglesias falsos maestros. Por eso, en 2 de Pedro, el capítulo 2, el verso 1 y 2 dice: pero hubo también falsos profetas entre el pueblo, como habrá también entre vosotros falsos maestros que introducirán encubiertamente herejías destructoras, y aún negáis al Señor, y aún negarán al Señor, que los rescató, atrayendo sobre sí mismo destrucciones repentinas. Entonces vale decir acá que Timoteo debe perseverar y preservar en predicar la sana doctrina. Versículo 17 nos habla y dice: y su palabra carcomerá como gangrena, de los cuales son Himeneo y Fileto. Aquí Pablo escribe expresamente dos nombres, porque Pablo no dudaba en hacerlo en evidencia quienes estaban enseñando estas cosas. Por eso dice: de estas cosas son Himeneo y Fileto. Ya en anterior oportunidad ya se había hablado de Himeneo. Si será el mismo no lo sabemos, pero ya lo había entregado, dice, a Satanás. Estos Himeneo y Fileto se habían desviado de la verdad. Querían ellos recibir el reconocimiento, el aplauso, que la gente esté contento con ellos, que lo escuchen. Entonces, de alguna manera, eran personas dañinas, porque actuaban dentro del ámbito de la iglesia. Y el error de ellos, versículo 18, dice que se desviaron de la verdad diciendo que la resurrección ya se efectuó, y trastornan la fe de algunos. Entonces, eso era el error que estaba padeciendo o que estaban teniendo Himeneo y Fileto. Pero ellos seguían enseñando esta falsa doctrina. Verso 19 dice: pero el fundamento de Dios está firme, teniendo este sello: conoce el Señor a los que son suyos, y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre de nuestro Señor Jesucristo, el nombre de Cristo. El fundamento habla de las claves que sirven para diferenciar a un cristiano auténtico de uno que no es cristiano. Y esto está fundamentado en dos aspectos importantes, en lo divino y humano. En primer lugar, dice: conoce, dice la palabra, el Señor a los que son suyos. Dios conoce. Un obrero del Señor se manifestará, ¿no es cierto? Si ustedes me acompañan por un instante a Juan 10, rápidamente, Juan 10, 27 y 28, dice la palabra de Dios de la siguiente manera:
Dice así: mis ovejas oyen mi voz y yo las conozco y me siguen. Y yo les doy vida eterna y no perecerán jamás, ni nadie las arrebatará de mi mano. Nadie las arrebatará de la mano del Señor, porque Dios nos conoce. Dios conoce a los que son suyos. Y en segundo lugar, dice Timoteo, dice también: y apártese de iniquidad todo aquel que invocare el nombre del Señor. Un obrero del Señor se manifestará por su separación de las falsas doctrinas del pecado y vivirán unas vidas santas. En este pequeño devocional hemos querido avanzar del versículo 14 al 19 de este segunda de Timoteo, como obrero. Más adelante veremos en los próximos videos, veremos entonces como instrumento y como siervo de Dios. Así que, hermanos, le dejamos ese estudio para que usted pueda seguir estudiando más y más de la palabra y descubrir en ella cosas que Dios tiene para cada uno de nosotros. Que Dios les bendiga a cada uno de ustedes y será hasta el próximo video. Que Dios los guarde a cada uno.